programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Caracol, más cerca de ti. Los acontecimientos más importantes en el mundo. No te aburras. Señoras y señores, bienvenidos al programa número 1 de la televisión colombiana. No te aburras, el informativo más importante en la franja de la tarde. Con ustedes, su anfitrión, Paco Grate. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Dolores del Tributo. Buenos días, China. Buenos días, Afganistán. Y buenas tardes, Colombia. Un saludo especial a nuestro grupo inteligente de legislación tributaria de los sábados por la tarde. Exactamente, un saludo a todos los estudiantes. El día de hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar del impuesto al consumo. Exactamente, Paco. Como dice Paco, hoy en día nos paran poniendo impuestos por todo. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar pagando tanto impuesto. Este es un impuesto que se cobra pues a algunos productos que están grabados bajo el Impuesto Nacional al Consumo, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, Dolores, para dejar esto más claro, vamos inmediatamente con Soy la Consumo en su sesión Infórmate, donde va a despejarnos todas nuestras dudas. Adelante, Zoila. Hola, Zoila, ¿qué tal? Hello, Paco. Hi, Dolores. Hello, mis Zoila oyentes. Hoy estamos aquí en No Te Aburras. Como siempre, ustedes dos adelantándose a mis dedos. Hello, el impuesto al consumo es más viejo que ustedes y hasta ahora se vienen a enterar. Este es un impuesto considerado una estrategia tributaria que ayuda al cumplimiento de las obligaciones y a la disminución de la evasión de este sector. Hani y adivina, fue creada por el Gobierno Nacional y establecida por la reforma tributaria de la Ley 1607 del 2012, descrita en el artículo 502 del Estatuto Tributario, y empezó vigencia el 1 de enero del 2013, y ustedes hasta ahora es que vienen a dar información de este impuesto. El impuesto al consumo tiene varios elementos. En esto está el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho imponible, la base gravable, las tarifas y el periodo gravable. Está el sujeto pasivo, donde hay dos: sujeto pasivo legal y sujeto pasivo económico. En el legal encontramos aquellas entidades o agentes encargadas de liquidar este impuesto, y en el económico encontramos aquellos consumidores finales que compran el bien o el servicio gravado a este impuesto. En el sujeto activo encontramos el Estado, que es administrado a través de la DIAN. Luego viene el hecho imponible, que es la circunstancia o situación que da la creación de este impuesto. La base gravable es el precio total del consumo. Luego viene la tarifa, que es el porcentaje del cobro con respecto a la base gravable. El periodo gravable en este caso es de pago bimestral, ya sea en caso de terminación, liquidación de la actividad del ejercicio. El periodo gravable se contará desde su iniciación hasta las fechas señaladas en el artículo 595 del Estatuto Tributario. Esto es todo por hoy, mis baby. Los dejo en estudio con Paco y Dolores. Les habló Soy la Consumo. Gracias, Zoila, por tu valioso aporte. Bueno, Paco, ven acá. Ella explicó ahí qué es el impuesto al consumo, cuál es la ley que rige el impuesto al consumo y cuáles son los elementos del impuesto al consumo. Pero yo personalmente, yo no sé cuáles son los productos que son grabados bajo este impuesto. Yo lo dije al comienzo del programa, pero la verdad es que yo no sé, yo lo dije porque sí. Entonces, explícame tú eso, porque yo sé que tú sabes de eso. Claro que sí, Dolores. Mira, el impuesto al consumo se aplica a la venta o a la prestación de bienes o servicios que no son considerados indispensables o que no están dentro de la canasta básica familiar. Estos productos, de acuerdo al artículo 512 del Estatuto Tributario, son servicios de telefonía móvil, navegación y servicio de datos. La venta de algunos bienes corporales, muebles de producción doméstica o importados, vehículos, motocicletas, yates, barcos, aeronaves, entre otros. El impuesto al consumo no se aplicará a las ventas de los bienes mencionados si son activos fijos para el vendedor, salvo de que se trate de los automotores y demás activos fijos
que vendan a nombre y por cuenta de terceros y para los aerodignos, ¿sí? Según el artículo 512 en el inciso 3 y en el inciso 4. Y por último, Dolores, el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, heladerías, panaderías, entre otros, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio. Los servicios de alimentación bajo contrato y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas, ya sea que involucren o no actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Ok. Ya me quedó puesto claro. Ya por lo menos ya yo sé cuáles son los productos que se tienen que grabar bajo este impuesto que se llama Impuesto Nacional al Consumo. Bueno, para cobrarte, ¿con qué seguimos ahora en nuestro programa de No Te Aburras? Bueno, ahora en No Te Aburras, para seguir con el mismo tema, vámonos con la siguiente sesión, a cargo de Elvio Lento. Adelante, Elvio. Gracias, Paco, gracias, Dolores. Gracias por haberme invitado a esta sesión el día de hoy. El día de hoy yo les estaré hablando de las características, las tarifas y las responsabilidades del impuesto al consumo. Voy a comenzar inmediatamente con las características. Bueno, las principales características de este nuevo impuesto son que la venta de estos bienes se hará como excluida del IVA y por tanto solo se sujetará al impuesto nacional al consumo. La ley estableció que el impuesto se causará en los siguientes momentos: en la nacionalización del bien importado por el consumidor final, la entrega del material del bien, la prestación del servicio, la expedición de la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura, documento equivalente por parte del responsable al consumidor final. Como responsable del impuesto nacional al consumo, la ley determinó que además de los prestadores de servicios gravados bajo el impuesto nacional al consumo, también son responsables el importador como el usuario final, el vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo y el intermediario profesional en la venta de vehículos usados. Otra característica que tenemos es que el no cumplimiento de estas obligaciones derivadas de este impuesto dará lugar a sanciones aplicables al impuesto sobre las ventas. La ley determinó que el periodo gravable para la declaración y pago del impuesto nacional al consumo sería bimestral. Bueno, ahora hablemos un poco de las tarifas. De acuerdo con el artículo 512, en los incisos 2, 3 y 4 del Estatuto Tributario, el impuesto al consumo tiene las siguientes tarifas. Una tarifa del 4%, la cual se le aplicará a aquellos servicios de llamadas, datos, internet y navegación móvil. Ellos deben de cobrar el 4% de este impuesto al consumo sobre el precio total del servicio, cuando este valor sea superior a los 47.000 pesos, excluyendo el impuesto sobre las ventas o IVA. La finalidad de este recaudo es apoyar el deporte con el 70% del dinero que se recoge de este fondo y la cultura con el 30%. Ahí está el 100%. Si la pillan. Bien. La tarifa del 8% se cobrará en los vehículos automóviles de tipo familiar, pick-up y camperos, cuyo valor es igual o inferior a los $30.000. Escuchen, $30.000. Aproximadamente estamos hablando de unos 85 millones de pesos en Colombia. Son mucha plata, eso es bastante plata. También se le aplicará a las motocicletas con cilindrajes superiores a los 200 centímetros cúbicos. Está buena la vaina, ¿no? A los yates, embarcaciones de recreación, botes de remo y canoas. Cabe anotar que el impuesto nacional al consumo no se le aplicará a los vehículos usados que tengan más de 4 años, contado desde la venta inicial al consumidor final o a la importación por este. Esto debe quedar muy claro. Si la pillan. La tarifa del 16% es el impuesto al consumo que se le cobrará a los vehículos automóviles de tipo familiar
pick-up y camperos cuyo valor, presten atención porque esto es importante, no se vayan a enredar con la característica anterior, es igual o superior a los $3.000, es decir, más de 85 millones de pesos aproximadamente, en pesos colombianos. Y también se le aplicará a motocicletas con cilindrajes superiores a los 250 centímetros cúbicos, a los globos dirigibles, que esa vaina aquí en Colombia no se ve, planeadores y demás aeronaves no propulsadas por motor que sean de uso privado, a los helicópteros, a los aviones, a los vehículos espaciales, satélites y vehículos suborbitales de uso privado. Bien, continúo. Tenemos que anotar en este impuesto del 16% que el impuesto nacional al consumo no se aplicará a los vehículos usados. Tengan esto muy presente, ojo, que estos impuestos no se le cobran a los vehículos usados que tengan más de 4 años contados desde la venta inicial al consumidor final o la importación por este. Ahora, hablemos quiénes son los responsables. Esto también es importantísimo. Se consideran responsables a pagar este impuesto nacional el prestador del servicio de telefonía móvil, al prestador del servicio del expendio de comida y bebidas preparadas, donde tú, Paco, vas allá a jartarte la arepa de huevo, allá, al importador como usuario final, al vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo, y en la venta de vehículos usados, al intermediario profesional. Ojo, que no se le cobra al que está comprando el carro, se le cobra es al intermediario, a la persona que está haciendo el tramullo, el que está haciendo ahí la negociación. En otras palabras, el responsable es toda la persona que tiene el poder adquisitivo y goza de los bienes o servicios mencionados anteriormente. Así de claro. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy, eso era lo que les quería explicar. Ha sido un placer haber participado en este reportaje especial. Sigamos en estudio. Con ustedes, Elvio Lento. Bueno, muchas gracias a ti, El Violento, por tu reportaje especial. Definitivamente nos diste una información clara y concisa a mí, a Paco Ugarte y pues a todos los televidentes, obviamente, que son los más importantes en este canal. Bueno, Paco Ugarte, búscame los formularios rápido que los estoy necesitando. Es que hace dolor que no aparecen, no los encuentro. No, apúrate que se me van a mover. Aquí. Por fin encontraste el formulario, por fin. Ah, qué calor. Está haciendo calor, pero bueno, sigamos con nuestro programa No Te Aburras. En este momento, pues le vamos a hablar de algo muy importante, que se trata del formulario para diligenciar el Impuesto Nacional al Consumo. Pues este formulario básicamente es el formato 310 y este formato se suministra a través de la DIAN. Este formato anteriormente lo utilizaban solamente para inscribirse a aquellos que tenían que declarar el Impuesto Nacional al Consumo. Pero gracias a la modificación con base al artículo 2 de la resolución 007 de marzo del 2017, actualmente este formato se utiliza para diligenciar tanto las empresas que tienen que pagar el Impuesto Nacional al Consumo como las que tienen que pagar el impuesto a las bolsas. Entonces, esta es una ventaja pues ahora un poco más viable para todo el mundo, porque no tiene que llenar tanto papel. Es más, es como decir 2 en 1. Y pues la forma en cómo se diligencia este formato es la siguiente. El formulario 310, como bien dije, que es para diligenciar la declaración del Impuesto Nacional al Consumo y también el impuesto a las bolsas plásticas, se diligencia de la siguiente manera. Primeramente deberás escribir el año en la casilla 1, que consta de 4 dígitos, lógicamente, en el año en el cual tú estás declarando el impuesto. En la casilla 3 encontrarás el periodo. Corresponde esto a un código de 2 cifras que depende al bimestre en el cual estás declarando el impuesto, de acuerdo a la clasificación que se está actualmente mostrando en pantalla.
En la casilla número 4 se coloca un número de formulario. Este número de formulario lo asigna la DIAN a cada uno de los formularios. Usted no puede imprimir formularios en blanco desde la página web de la DIAN para su posterior diligenciamiento y tampoco debe usar fotocopiados en estos casos. Cuando se utilicen formularios no oficiales, la DIAN se reserva el derecho de asignar un número que haga único el formulario respectivo. Posteriormente vienen los datos del declarante. En estas casillas usted debe inscribir el número de identificación tributaria o la cédula de ciudadanía, los nombres en caso dado de que sea una persona natural o la razón social cuando se trate de persona jurídica. Posteriormente viene la casilla 24 y 25 en la cual se indica si es una corrección. En estos casos se coloca un código en la casilla 24 dependiendo del tipo de corrección, como se muestran en pantalla. Y el 25, es decir, la casilla 25, se debe colocar el número de formulario anterior. Si va a corregir una declaración, escriba los 13 dígitos que figuran en la casilla 4 del formulario correspondiente a la declaración del objeto de corrección, es decir, al formulario anterior. Y si va a corregir una declaración generada por la DIAN con base a la Ley 962 del 2005, escriba los dígitos que figuran en la casilla 4 de dicha declaración. Si la corrección es posterior a un acto administrativo, escriba todos los números del acto administrativo. Posteriormente, se debe diligenciar las tarifas a los cuales están grabados los dichos productos o bienes que ofrece, en este caso, el establecimiento comercial. Primero se muestra o se nota que están las casillas correspondientes a las tarifas 4, 8 y 16%, y después de ello viene una sección que se refiere a la base del impuesto. Esta sección se diligencia teniendo en cuenta los ingresos recibidos por operaciones realizadas durante el periodo. Si en caso dado usted no recibe ningún ingreso, usted debe escribir en esas casillas el número 0. Cabe aclarar que en estas casillas depende el tipo de bien o servicio que se está ofreciendo. Es decir, en la casilla 26 se tiene en cuenta, pues lógicamente, los servicios grabados bajo la tarifa del 4%. En la casilla del 27 se tienen en cuenta los productos o la prestación del servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, etc. En el caso de la casilla 28 e igualmente la casilla 30, se deben inscribir los ingresos por ventas de bienes corporales, muebles grabados realizadas durante el periodo, sin incluir el impuesto sobre las ventas, por la venta al consumidor final de los bienes relacionados en el artículo 512, inciso 3 del Estatuto Tributario. En las casillas 29 y 31 se tienen en cuenta el total de los valores de bienes importados, incluyendo todos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total pagado por el adquiriente, realizadas durante el periodo, sin incluir igualmente el impuesto a las ventas. Y por último, en la casilla 32, usted debe escribir allí el valor total de las ventas de productos transformados a partir de cannabis psicoactivo o no psicoactivo. Posteriormente a eso nos ubicamos desde la casilla 33 a la 39, que corresponde a los impuestos. En estos casos, usted lo que debe hacer es hacer la multiplicación con las casillas de base del impuesto y las tarifas correspondientes. Y el valor que resulte de esa operación es el que se va a colocar en la sección impuesto desde la casilla 33 a 39 ya antes mencionadas. Posteriormente se viene la diligenciación sobre el impuesto nacional al consumo de las bolsas plásticas. En este caso, pues de la casilla 40 a la 44 se diligencia la cantidad de bolsas que usted vende en su establecimiento comercial y que corresponden a la clasificación que se encuentra en la sección de nivel de impacto al medio ambiente y la salud. Posteriormente a eso, al igual que el impuesto nacional al consumo, en las casillas de impuesto usted debe multiplicar la cantidad de bolsa por la tarifa como tal que
corresponde al tipo de bolsa que usted está declarando en este caso. Después de haber diligenciado la cantidad de bolsas plásticas con su respectivo impuesto, se viene una sección que es llamada liquidación privada. En este caso, en estas secciones se escriben el saldo a pagar por el impuesto, las sanciones, en caso dado de que existan sanciones a pagar, y el total del saldo a pagar, que corresponde pues a la suma de las casillas de la 33 a la 39 o 45 a la 49, dependiendo el caso de declaración o el tipo de declaración que usted esté realizando, diligenciando. Anteriormente se realiza las firmas del declarante o de quien representa el establecimiento comercial, y la firma del contador o el revisor fiscal. En la casilla 999 existe un espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora. En esta casilla es solamente exclusiva para la entidad recaudadora, nadie más puede escribir sobre esta casilla. Y finalmente en la casilla 980 se diligencia o se registra el valor que se va a cancelar con la presentación de esta declaración. Bueno, Paco, básicamente esa es la información que deben tener claro todos nuestros televidentes para llenar el formato 310 para el Impuesto Nacional al Consumo y el impuesto a las bolsas plásticas. Bueno, Dolores, yo creo que ya a todos nuestros televidentes les quedó claro cómo se diligencian este tipo de formularios para llevar el impuesto al consumo. Ahora continuemos con nuestra siguiente sesión. Nadie sabe con Checa. Estoy muriendo, que me muero. Esa pronto más. Hola Paco y hola Dolores del Tributo. En el día de hoy ya hemos llegado a nuestra sesión de Nadie sabe. Yo, su amiga Checa, les voy a hablar acerca de las obligaciones y las sanciones que deben tener en cuenta aquellos que deben pagar el Impuesto Nacional al Consumo. Empecemos por las obligaciones. De acuerdo con el artículo 512, inciso 14 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 206 de la Ley 1819 del año 2016, los pertenecientes al régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo deben cumplir con los requisitos señalados en el artículo 506 del Estatuto Tributario, que voy a mencionar a continuación. Todo esto hace referencia a las obligaciones del régimen simplificado IVA. Primero, deben inscribirse al Registro Único Tributario, es decir, al RUT. Segundo, deben entregar copia del documento donde conste su inscripción en el régimen simplificado. Esta debe entregarse al adquiriente que no pertenezca a dicho régimen, lo exija en la primera venta o prestación de servicio. Como tercero, deben cumplir con el sistema de control que determine el gobierno. Cuarto, exhibir en un lugar visible público el documento donde conste su inscripción en el RUT como perteneciente al régimen simplificado. Todas estas obligaciones que acabo de mencionar operarán a partir de la fecha que establezca el reglamento a que se refiere el artículo 552, inciso 2, es decir, cuando se diligencie el Registro Único Tributario RUT, que viene siendo la primera obligación que deben tener en cuenta aquellos que deben pagar el Impuesto Nacional al Consumo. Sigamos ahora con las sanciones. Las sanciones. Si un responsable al hipoconsumo presenta su declaración con un saldo a pagar y no efectúa el pago, se expone a la sanción del cierre del establecimiento de comercio durante 3 días, contemplada en el numeral 4 del artículo 657 del Estatuto Tributario, modificado también por el artículo 290 de la Ley de Reforma Tributaria 1819 del 2016. Dicha sanción aplica cuando el contribuyente no ha cancelado el saldo a pagar después de haber transcurrido 2 meses desde la fecha de vencimiento del plazo para declarar y pagar.
En otras palabras, una vez el responsable del impuesto nacional al consumo supere los 2 meses de mora en el pago, la DIAN puede iniciar el proceso de clausura del establecimiento comercial. Sin embargo, de acuerdo con el parágrafo 6º, en el artículo en mención, es decir, el 657, se dice que el contribuyente puede optar por pagar una multa y de esta manera evitará que la DIAN decrete el cierre del establecimiento de comercio. Dicha multa corresponde al 30% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió el hecho sancionable. De elegir esta alternativa, es decir, escoger este pago como modo de sanción, esta podrá reducirse, no se me confunda, conforme a los criterios contemplados en el artículo 657, inciso 4, parágrafo 6 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 282 de la Reforma Tributaria. Por último, es válido también destacar la sanción prevista en el artículo 402 del Código Penal, la cual establece que si un contribuyente no consigna las sumas recaudadas dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo, puede incurrir a prisión de 48 a 108 meses y en una multa equivalente al doble del valor no consignado, sin que supere a las 1.020.000 VTs. Esto será por el año gravable 2018. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy en su sesión de Nadie Sabe. Y volvemos ahora a eso. Yo. Esa pronto, ma. Gracias, Checa, como siempre, todo tu reportaje con mucho flow. Y por último, tenemos algo muy especial. Claro que sí, Paco, tenemos algo muy especial para todos nuestros televidentes. 2 artistas muy queridos, amados, deseados por todos los colombianos, habidos y por existir. Claro que sí, Paco Velarde, están hoy aquí en nuestro programa de No Te Aburres con más información en la sesión espectáculo. Con ellos está pues nuestra corresponsal Purísima Tarife y vamos ahora para nuestra sesión. Buenas tardes, mis queridos feligreses. Hoy estamos en la sección espectáculos con unos invitados especiales muy queridos por Colombia. Ellos son Dark, Kira y Maliuca. Démosle la bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Dalkira, y a ti, Maliuca, por aceptar la invitación a nuestro espectáculo. Los hemos invitado para que ustedes nos hablen un poco más de su nuevo proyecto musical. Bueno, este proyecto musical nació con ayuda de nuestros productores Juanchito en Medellín y también con el estudio Celsius. Gracias a ello pudimos tener un gran éxito con nuestro último sencillo y pues estamos muy orgullosos por ese trabajo. Maliuca, ¿cómo se dio ese trabajo en conjunto con Darkira? ¿Cómo surge esa inspiración? Bueno, Purísima, primero que todo, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Un saludo a todos mis mariquenses. Bueno, todas las cosas se dan de la siguiente manera. Yo me encontraba en la biblioteca y estaba consultando sobre el nuevo impuesto a la bolsa. La verdad no entendía nada y fue cuando decidí llamar a Darkira. Darkira, coméntanos cómo así que Maliuca se acerca a ti a preguntarte sobre el impuesto a la bolsa. ¿Qué le respondes a él cuando él te hace esa pregunta? Bueno, cuando él me preguntó al comienzo, yo no quería decirle nada, pero posterior a eso tuve que explicarle qué es el impuesto a la bolsa. Y básicamente el impuesto a la bolsa es una estrategia tributaria que se estableció en la ley 1819 del año 2016, en las cuales se cobran todas las bolsas plásticas que dan las superficies o las empresas que
tienen ingresos anuales mayores a 3.500 UETs. Este impuesto a la bolsa se estableció principalmente con el fin de desincentivar el consumo de las bolsas plásticas y así disminuir la contaminación en el mundo. Además, esto entró en vigencia desde el 1 de julio del 2017. ¡Oh, mi Dios santísimo! ¿Y quiénes pagan ese impuesto? 20 boy, 40 boy, 30 boy. Purísima, mira, los responsables de pagar este impuesto son las personas naturales y jurídicas pertenecientes al régimen común. En el impuesto a las ventas, de acuerdo al artículo 512, ítem 15 del Estatuto Tributario. Los clavos de Cristo no tenían idea de este impuesto. Coméntanos cuáles son las características y los elementos de él. Bueno, básicamente los elementos son sujeto activo, que es el Estado quien recauda o quien recibe finalmente los tributos, y esto lo administra la DIAN. Tenemos el sujeto pasivo legal y sujeto pasivo económico. El sujeto pasivo económico viene siendo pues la persona que decide tener esta bolsa plástica, comprar la bolsa plástica en los establecimientos comerciales. Y también tenemos el sujeto pasivo legal, que son todas las empresas o establecimientos comerciales en los cuales el consumidor final se dirige y decide como tal comprar la bolsa plástica. También existe lo que es básicamente la tarifa, que en este caso es el cobro de la bolsa plástica de 30 pesos en este año del 2017. Y por último, el hecho generador o el hecho imponible, que es la adquisición de las bolsas plásticas. Oh, madre mía, con razón, Dakira. El año pasado, 2017, pagué 20 pesos y ya hoy estoy pagando 30 pesos. Oh, baby. También hay que tener en cuenta que las características en el impuesto de la bolsa, este impuesto se creó con el objetivo de desestimular el uso de los puntos de pago con el fin de desacelerar la contaminación que causa este producto. Otra de las cosas es que, otra de las características, baby, es que este impuesto rige a partir del 1 de julio de 2017, como ya lo mencionó Dakira. La tarifa es progresiva de cada año hasta el 2020. Este impuesto es asumido por las personas que optan por recibir las bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar los productos, adquirir en establecimientos, ojo, incluyendo los domicilios. Otra de las características de este impuesto es que es recaudado por las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen común y que retengan el IVA en la factura de compra. El documento equivalente debe contar expresamente con la cantidad de bolsas que lleva el cliente. Es por eso que cada unidad debe ser cobrada. Los responsables de este impuesto nacional al consumo de las bolsas plásticas están obligados a recaudarlo y a cobrarlo, así como a pagarlo. Está haciendo bastante calor, ¿cierto? Con la presentación de la declaración tributaria. Mayuca, ¿y qué sucede si el establecimiento comercial se niega a pagar este impuesto? Oh, baby, bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta que no solo se sanciona por el no pago del impuesto, también se sanciona por no llevarlo. ¿Cómo así? Si la empresa, si el ente comerciante que está obligado a recaudar este impuesto no lo lleva, según el artículo 339 de la ley 1819 del 2016, está tácitamente explícito cuáles son las sanciones. Entre las sanciones que se hay son de 48 a 108 meses de prisión, incluyendo el cierre del establecimiento. Otra de las sanciones es, si una vez presentada la declaración y no se ha cancelado pasados los 2 meses, puede incurrir nuevamente a las mismas sanciones expresadas en el artículo ya mencionado,
Purísima, pero cabe aclarar que no todas las bolsas generan impuestos. No generan impuestos las bolsas cuya finalidad no sean la de cargar o llevar productos en los establecimientos donde se compran los productos. Tampoco son aquellas bolsas que son reutilizables con base en la reglamentación del gobierno nacional. Tampoco debes pagar impuestos por las bolsas que, de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, son biodegradables. Y por último, todas aquellas bolsas que son utilizadas para empacar los productos ya preempacados tampoco son reutilizables. Ya para finalizar, le damos las gracias a Maliunca y a Dakira por esta gran introducción a su nuevo sencillo. Nos quedó claro a mí y a todos mis feligreses todas las consideraciones de este impuesto. Para finalizar esta sección, en exclusiva tenemos el nuevo sencillo Puro Impuesto. Puro impuesto, puro impuesto. Piriboy, Piriboy. Tributaria, baby. Llevo 1000 horas leyendo aquí y yo no entiendo cómo es el maní. Esos de impuestos dica la bolsa y de cuál bolsa me hablan a mí. Oye baby, no seas mala, explícamelo de esta tasa. Todo el mundo dice que Sora no paga, que la lleves desde la casa. Explicaré para que lo entiendas. Mira, te juro que eso no es así. Primeramente eso es un impuesto y no una tasa como dicen por ahí. Te digo que, por si no lo sabes, la bolsa cuesta 30 pesos aquí. Yo lo pago desde julio 2017. Puro impuesto, puro impuesto. Y eso me desespera. Se nos pela la cartera. Puro impuesto, puro impuesto. Va aumentando cada año y a mi cartera le hace daño. Disminuye el consumo de la bolsa plástica en procura de la protección del medio ambiente. Si no, la contaminación va a ser muy drástica y el mundo quiere que acabe rápidamente. Bien lo dice la ley de 1819 que se estableció en el año 2016 y son para la bolsa que cargan mercancía desde cuando la compra hasta cuando decida, pa' que te quede más clarito mi amigo y no confundan nada, mejor yo prosigo. Y ahora como sé que no deben pagar este impuesto aquí, yo solo quiero saber. Bien, lo que lo pagan son las personas naturales o jurídicas pertenecientes al régimen común en el impuesto a las ventas. Y sepa que no se pagan bolsas de productos preempacados. Yo lo pago desde julio 2017. Ahora todo es puro impuesto, puro impuesto. Y eso me desespera. Se nos pela la cartera. Ahora todo es puro impuesto, puro impuesto. Va aumentando cada año y a mi cartera le hace daño. Daño, daño, daño. Y a mi cartera le hace daño. Pretty boy, Daño, daddy boy, daño, daño. Y a mi cartera le hace daño. ¿Cómo me vas a tirar eso? Eso cuesta 30 pesos cada una. Ahora todo es puro impuesto, puro impuesto. Y eso me desespera. Se nos pela la cartera, puro impuesto, puro. Óyeme, pero Paco, le quedó bien bacana la canción a nuestros queridos amigos, ¿cierto? Eso va a ser un hit en toda Colombia, en toda la Universidad del Atlántico, va a sonar y va a ser cantada pues por todos nuestros televidentes, ¿sí o para qué? Totalmente de acuerdo contigo, Dolores. De hecho, yo creo que eso se va a volver tendencia. Es que Maliunca y Dakira siempre se han sobrado con sus éxitos y sus grandes hits. Y cabe resaltar y hay que destacar ese excelente reportaje por parte de Purísima. Claro que sí, Purísima Tarife siempre dándonos unos buenos espectáculos a nosotros, como lo dice su sesión, espectáculo. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, y eso ha sido todo por hoy, queridos televidentes. Los esperamos en un próximo capítulo y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, a nuestras cuentas en Instagram, Facebook y Twitter. Así es, y nos vemos en nuestro próximo episodio de ¡No te aburras! Bye bye.
baby. Llevo 1000 horas leyendo aquí y yo no entiendo cómo es el maní. Eso de impuestos dica la bolsa y de cuál bolsa me hablan.